Se acabó. ¿Qué es lo que quieres? Nombres, testigos, cualquier cosa que pueda implicar a Monarch. ¿Ves a esos dos hombres junto a ti? Bueno, me pondré de pie y me iré de aquí. Y el que está a tu derecha dará un tiro en tu cabeza. Vete a la mierda. ¡No! ¿Y a ti qué te pasa? Recopio, tengo las coordenadas. Cambio, 2420. Liam, ven conmigo. Tu trabajo está incompleto. Hemos perdido comunicación con el transporte de Jack Joyce. ¿Cómo pudo pasar? Ahora eso no es importante. Solo encuéntralo. Wincott intenta dar con la ubicación. Qué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Algo está mal. La universidad. No es así como opera. Fue descuidado. ¿Acaso tus operaciones han salido bien? Ve a casa, Liam. Espera la llamada. Seguro tu esposa te extraña. Esto es un oficial de Monarch. Hará uso de sus fuerzas de seguridad. Ok, a ver, los servidores del ayuntamiento están en una plataforma distinta a la de Riverport porque tienen contratistas del gobierno que necesitan acceso en dos direcciones. O sea, debilidades. Entonces, lo que ¿Dónde? hay que... ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde están las debilidades que dices? Cierra la boca, Brenner. Lo que debemos hacer es identificarnos como un cliente que ya había tenido acceso, pasar a través de los agujeros del firewall y asumir que los puertos se dejan abiertos, que lo que hay que hacer es usar números de protocolo y así seguir avanzando. ¿Simple? Vamos. Por favor. ¿Listo? Cámaras de vigilancia, de salpicadero, computadoras en oficinas centrales. Podría robar un escáner policial y denunciar como sospechosa a tu mamá. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué es? ¿Café? Ya sé que es café. ¿Qué haces sobre mi escritorio, Brenner? ¿Conoces estas cosas? ¿Sabes qué es? Un portavasos. ¿Sí? ¿Hay de estos en Idaho? Iowa. Como sea. Úsalo. Ahora, ¿me dices que sigue, Brenner? No, no sé. Ya sé que no sabes. Y me siento mal por ti. Lo que haremos ahora será redactar un correo para el alcalde Rackley diciéndole que Monarch ofrece sus fuerzas de seguridad, las cuales por supuesto aceptará, porque en este punto, sin que él lo notara, le atamos las manos cuando estaba distraído. Y así, Brenner, tendremos a Riverport bajo el control de Monarch. Está increíble. Mierda. Señor Hatch, habla justo a tiempo. Estaba... Wincott, ¿cómo va lo de Joyce?
Joyce, sí, yo ya tengo las cámaras. Necesito encontrar su sitio. Ponte alerta. Cuando lo encuentres, contacta a Borg directamente. Creo que hay un traidor entre nosotros. ¿Traidor? Es... Hola. ¿Sigue ahí? Bueno, que le vaya bien, señor Hatch. Gracias. ¿Era Martin Hatch? Largo de mi oficina. Que te largues de aquí, carajo. ¿Dónde? ¿Dónde diablos? Dame alguna señal, Joyce. Em. Las cosas están bien en el trabajo. Perdón. Yo solo... Soñé que eras un gato. ¿Un gato? Con unas patas enormes y peludas. Demasiado grandes para tu cuerpo. Era una criatura extraña. Pero sabía que eras tú. Ay, tengo que volver al trabajo pronto. Trabajas más que cualquier gerente de campo en toda la historia de los gerentes de Ya campo. sé. Mi amor, has estado fuera de casa 2 días. Tu mami se hace la difícil. Ah, yo Así me es, hago la difícil, ¿eh? Se está haciendo muy difícil. ¿Qué es esto? No, Liam. ¿Qué tienes? No le hace bien al bebé. Ok. Ven, tú ganas. Cierra los ojos. Está bien, ve. Sí. Borg, hay una pista de Joyce. ¿Qué hay? Logré rastrear su transporte hasta un almacén en Burgundy, Wilkins. Dentro del perímetro de la zona cero. Te envío las coordenadas. Tengo que irme. Por la policía o la seguridad privada de Monarch. Las cosas se calmaron por un momento, pero por los informes que recibo parece que se está convirtiendo en una situación muy volátil. Una que podría estallar en cualquier momento. La policía de Riverport les está pidiendo a los ciudadanos que no se acerquen. El área...
en el centro. Contactamos personalmente al vocero de Monarch, Martin Hatch, para una declaración, pero la compañía se rehúsa a comenzar. Se desconoce la causa de la demolición prematura de la biblioteca, pero no se ha descartado un acto criminal. Decenas han comenzado a manifestarse afuera de las instalaciones de Monarch, exigiendo respuestas. Nuestras oraciones están con las familias de Amy Ferrero y las demás personas que se encuentran desaparecidas. Les seguiremos Paul, informando. hay novedades. Jack, ¿Ya lo viste? esta noche en la isla. Él estará ahí y buscará vengarse. Quiero que lo detengan ahora. Creo que nuestro enfoque podría ser algo erróneo. ¿Tú, traidor de quinta columna? No lo tomes tan a la ligera. Joyce tuvo suerte, se fue, él huyó. No es tan tonto como para volver. Nuestra única vulnerabilidad está dentro, Paul. Deberías saberlo. Estás diciéndome algo que yo ya sé. No estás pensando bien. Necesitas tu tratamiento. Ha sido la imagen de Monarch por todos estos años, Martín. Pero vamos a dejar algo claro. Este sigue siendo mi barco. Y yo simplemente quiero evitar que te hundas con él. Solo encuéntralo. Gracias por sintonizarnos. Los llevamos a una conferencia de prensa en vivo que Rackley, el alcalde de Riverport, está dando acerca de la violencia que se desató anoche en la Universidad de Riverport. El Departamento de Policía de Riverport está investigando la demolición prematura de la biblioteca de la universidad. Monarch Solutions está ayudando en esta investigación. Quiero alentar a la gente de Riverport a ofrecer cualquier ayuda para encontrar a los responsables. Revelará ¿Sándwiches de información tocino y huevo? hasta que se complete la Gracias. investigación. Hoy se espera que una propuesta gubernamental para castigar cualquier experimento con animales se convierta en ley. Activistas por los derechos de los... ¿Qué hay, informático? Desearías que lo fuera. Oye, no tienes autorización para entrar. La autorización. Acceso otorgado. Supuse que no habrías comido en toda la noche, así que... ¿No te los dieron con la yema cruda, o sí? No, parece que no. Son nuevas, tranquilas. Ay, qué hambre. Fiona Miller. Terminado. Despedida. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué está pasando afuera? La situación. Sí, la situación. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Anoche hubo un tiroteo en la universidad. Y conseguí manejarlo. ¿Cierto? ¿Crees que vayan a cancelar la fiesta esta noche? ¿Es broma? Claro que no. Hatch sabe lo que hace. ¿Tú piensas ir? ¿A una fiesta? ¿Yo? ¿Yendo a una fiesta? No. Si quieres podemos ir juntos. Ok. Sí. Bueno, sí voy. Bien, amigo. ¿Qué te vas a poner? Sí, no sé, no lo sé. Tal vez decide ir desnudo. Bien, eso me gusta. Debo volver a mi escritorio. Entonces, ¿te veo esta noche? Sí. Te veré esta noche. Sí. Amigo. Amigo. Liam, esto no es lo que parece. Mierda, Beth. En verdad deseaba que no fueras tú. Tienes que escucharme. Aléjate de la camioneta. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo.
En 3 segundos yo disparo. Tengo muy buenos reflejos. Y eres pésima tiradora. No. ¡No! ¡Uy, mierda! ¡Huyó! ¿Ves lo que está pasando? Las inestabilidades. ¡Más y más! Pero Beth, ¿qué es que está pasando? El tiempo está colapsando. El fin se está acercando y Joyce puede ser la clave. Espera, Beth, ¿el fin de qué? Beth, ¿el fin de qué? ¿El fin de qué? Del tiempo. De la vida como la conocemos, la desaparición del universo entero. Y de alguna forma, Monarch se ha estado preparando para esto. Sabían que sucedería. Existe algo llamado Protocolo Bote Salvavidas. Puede salvarnos, al menos a algunos de nosotros. Las manos sobre la cabeza, de rodillas. Brown. Walder, no me hagas ordenarlo otra vez. Joyce acabó con la mitad de mis hombres. ¿Crees que alguien le ayudó? Estamos desarmados. Estaba respondiendo a la... ¡Estoy con Monarch! ¡De rodillas! Liam, si me llevan será el fin para mí. Y para ti. Ahora. Solo haz lo que dice. No dejes que nos lleven. Si lo haces, nunca encontrarás el bote. Piensa en Emily. Relájate. Liam, ¡Cállate! El protocolo bote salvavidas. ¿Qué es? no sé, pero el Dr. Kim estaba al frente de ello. ¿El Dr. Kim? Si entraras a su laboratorio, Es imposible. Ha estado cerrado desde que desapareció. ¿conoces a alguien que pudiera dejarte entrar? Vamos, chicos. Aún quedan 40, 39 menos. Y uno más. Gracias, Fiona. Qué asco. Puta madre. Liam Burke. Te tengo, amigo. A Hatch le encantará esto. Mierda. Su chico de oro. Maldita sea. Te tengo. Empleados de Monarch, los camiones de comida se estacionarán afuera a las 2:30. Charlie. Necesito un favor. ¿Sí? Puede ser en privado. Preferiría no hacerlo. En tu oficina estaría bien. Será muy rápido. Sí. ¿Y qué pasó con Joyce? Nada de nada. Ah, nada de nada. O sea, Sí. que no lo viste o qué. No, Hatch, él me reasignó. Quiere que asegure el laboratorio del perímetro, en la isla. Cree que Joyce podría ir ahí. Me envió para acceder a él. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Solo déjame ver qué hacer. Gracias. ¿Sabes? Es gracioso que digas que la pista sobre Joyce no sirvió. Porque no sé... En serio se ve que estuvo ahí. Y ese otro sujeto se parece a ti, pero eso es raro porque trabajas para Monarch. Y está claro que ese tipo no trabaja para Monarch. ¿Puedo hacer un acercamiento? ¡Ey! ¡Ey! Gastarás tiempo matándome porque acabo de enviar una alerta de seguridad sobre ti. Tienes 20 segundos. Estás mintiendo. Eres bienvenido a quedarte y averiguarlo. Sabes lo que voy a hacerte. Tengo una idea de lo que Monarch hará contigo. En aproximadamente 15, 14, 13, 12, 11, 10. Suerte, amigo. 9, 8. Necesitamos todos los puntos sobre Liam Burke. Está armado y es peligroso.
Escuchen, está en el nivel B, cerca del desnivel principal. Un recordatorio para los empleados de Monarch. Consigan sus vacunas contra la gripe. Son gratis. Búsquenlas en recursos humanos. ¡Malditos idiotas! ¡Alto! No es invencible, no es un puto superhéroe. Brenner, yo me encargaré. Sí, lo sé, lo sé. Está en el edificio. Estacionamiento sur, repito, estacionamiento sur, cuarto piso. Segundo piso, intercéptenlo. Va hacia la entrada. No, por favor, háganlo. Se dirige al sur por Eastman, al sur por Eastman. Equipo fantasma, va hacia ustedes. Casi vuela, atentos. Entendido. Intercéptenlo, intercéptenlo. Tú puedes. Síguelo. Acerquen el coche. ¡Carajo, deténganlo! Tercera calle, va hacia el callejón. Entendido.